Claro. Y a empezar a convertirme en la mujer intensa que soy. Que no soy empoderada, soy mujer intensa. Muy bien, doñita. Ay Dios, ¿dónde dejé eso? ¿Lista, doñita? Es que en algún lado dejé. ¿Qué, gorda? Ah, no, aquí está. Cuando me digas, Lista, doñita. listo. Pues aquí estoy nuevamente manifestando mi personal punto de vista sobre el papel de la mujer en la sociedad actual, en la humanidad, pero yo creo que es indispensable dos cosas. Primero, irnos a la historia, que voy a hacer un breve repaso, digamos, una reseña breve del papel que ha jugado la mujer a través de la historia, y también ya saben, los que me han seguido, que tengo una fijación por los términos. Yo no uso un término si no conozco el significado de la palabra. Y entonces, en este caso, voy a empezar por decir que la mujer, no podemos negar, perdón, que las mujeres han sido las grandes olvidadas en la historia escrita de la humanidad. Tampoco podemos negar que su papel en absolutamente todas las civilizaciones ha sido fundamental. En la antigüedad, el papel de la mujer era muy importante. Vayámonos a cuando se inicia la sociedad humana. La primera organización de la sociedad humana, digamos que era la tribu, que vivían en cuevas, que vivían en cavernas, en donde la distribución del trabajo, aunque no lo crean, ya existía, consistía en que el hombre, los hombres, cazaban, salían e iban a cazar, y las mujeres quedaban en el lugar donde habitaban y eran recolectoras de plantas, de frutas, de hojas, etc. Y eso hizo que desde el principio de la constitución de una sociedad humana, podemos decir que la mujer fue agricultora. No porque sembrara y ahí viera cómo crecía la planta, sino porque aprendió a utilizar las plantas en una manera mucho más eficiente. Quiero aclarar, porque yo sé que es muy difícil para la mayoría imaginar una sociedad donde no haya el papá, la mamá y los hijitos. No, ahí eran hombres, mujeres y criaturas que surgían del vientre de la mujer y que la mujer con los dientes mordía el cordón umbilical y como una loba le da de mamar a sus cachorros, una mujer le da de mamar a la criatura y órale, a salir adelante. Eso era una sociedad en la antigüedad que, por cierto, mucho tiempo después de que yo hablé de eso, me enteré que Engels sostenía que eso era el socialismo rústico. Bueno, si queremos tener un ejemplo de lo que es vivir en socialismo, es eso. Entonces, la mujer, además, les digo, de que recogía, recolectaba todo tipo de hierbas, aprendió también a detectar unas hierbas que de repente le caían mal, entonces las dejaban, o bien sentía que se aliviaban, y descubrieron entonces las propiedades medicinales de las plantas. ¿Ok? Y también quiero vincular el desarrollo de la mujer, el desarrollo de la sociedad, a las migraciones, que de eso hablaré en otra ocasión, porque el ser humano siempre fue migrante. ¿Por qué? Porque acababa
con las condiciones que requería de la naturaleza y tenían que moverse hacia otro lado donde efectivamente encontraran los recursos para lo que es la sobrevivencia. Y tenemos que recordar, aunque nos cueste mucho trabajo, que seremos muy racionales, muy inteligentes, muy pensantes, eso dicen, pero somos en esencia animales. Como animales tenemos los mismos instintos que cualquier animal de cualquier especie, salvo que nosotros somos racionales. Y entonces, continuando con la historia, resulta que en las civilizaciones más antiguas, como la del antiguo Egipto, en la Mesopotamia, las mujeres no eran sometidas a los hombres. Al contrario, gozaban de cierto estatus de igualdad al grado de que llegaban a haber reinas. Acuérdense de Cleopatra, la reina de Egipto, que obviamente, yo sé que todos ustedes son muy jóvenes y a lo mejor ni vieron la película de Cleopatra, y entonces todo el mundo cree que Cleopatra era Elizabeth Taylor. No, Cleopatra era una mujer de piel oscura, que hablaba 9 idiomas, que sabía de matemáticas, aunque no lo llamara así, una mujer extremadamente inteligente y preparada. Pero bueno, hablando de las reinas de Egipto en ese tiempo, no sé si ustedes son todos jóvenes, insisto, hay un documento famosísimo que es el Código de Hammurabi, donde las mujeres, les digo, disfrutaban precisamente de los mismos derechos que el hombre. En la antigua Grecia, el estatus de la mujer empezó a cambiar. Por ejemplo, esto cuando yo lo estudié, cuando hice la investigación y leí esto, no puede ser. Disculpen. Aristóteles, seguramente la mayoría de ustedes saben quién era Aristóteles, todo un personaje en la antigua Grecia, pues este genio de genios consideraba que las mujeres eran seres considerados como un defecto de la naturaleza, como un hombre incompleto y débil. No merecía mayor educación y por tanto el mundo intelectual estaba casi vetado para la población femenina. Sin embargo, había sus excepciones, como por ejemplo se daba en Esparta, que debido al carácter guerrero de los hombres en Esparta, normalmente estaban ausentes por muchísimo tiempo y entonces las mujeres tenían que ocuparse de absolutamente todas las labores que debían haber hecho los hombres y por lo tanto gozaban de libertad. Ya en la época medieval, las mujeres mayormente eran campesinas. Voy a hacer un paréntesis porque se me olvidó mencionar. El grupo humano pasa de las cavernas de ser migrante nómada y se convierten en sociedades sedentarias porque se descubre la agricultura. Y al descubrirse la agricultura, esa división del trabajo que existía en las cavernas se va a modificar y entonces el hombre es el que se convierte en el agricultor, se convierte en los animales que iban a cazar, en la domesticación ya se volvieron, digamos, ganaderos, y entonces se transforma todo el concepto de la estructura social en una estructura diferente que al rato, cuando ya hable de los términos y demás, voy a explicar lo que pasó. Pero bueno, volviendo a lo que decía la época medieval, las mujeres eran mayormente campesinas y trabajaban en el campo. Por eso, desde entonces y hasta la fecha, el papel económico de la mujer siempre ha sido importante, aunque la sociedad, obviamente regida por patriarcas, por hombres, no lo quieren reconocer así.
realizaban las tareas agrícolas al igual que los hombres, aunque al mismo tiempo tenían que atender las labores del hogar, que era cuidar a los hijos, que era atender a las personas enfermas, que era ayudar a otra mujer en un parto, etc. A pesar de todo ello, ya entonces recibían salarios menores que los hombres. También en la Edad Media, el aumento demográfico fue propiciando la aparición de núcleos urbanos, donde surgió una nueva clase social, la de los burgueses, que basaban su economía en el comercio y una incipiente industria. Y yo imagino que Karl Marx, que así llamaba en su lucha de clase a los dueños de los medios de producción, les llamó la burguesía. Entonces, estos burgueses que se habían ya surgido en las ciudades, una sociedad urbana, la actividad obviamente estaba dominada por los hombres. Y si bien surgieron uno que otro oficio que le dieron la posibilidad a las mujeres a incluirse en el mundo laboral, su salario era inferior al de los hombres y más bien por ello se dedicaron a la industria textil y a la elaboración de vestidos. La edad moderna supuso, y por eso se llama así, un renacer del individuo, el individuo, porque fue solo para los varones, ya que vieron mayores y mejores posibilidades tanto educativas como laborales. Para las mujeres fue todo lo contrario. Los nuevos estados creados como consecuencia de las transformaciones que constituyeron las bases del mundo moderno o del mundo contemporáneo, como lo fue, por ejemplo, el descubrimiento de América, que provocó el encuentro y la confrontación de diferentes culturas, dejaron de lado a las mujeres. Nada más comentarle al mar. Acordémonos de Sor Juana Inés de la Cruz. Chingoncísima, perdón que habla así, pero bueno. Otro hecho importante también fue la fundación de las universidades, que también se considera y se consideraba entonces como un factor de desarrollo. Pero no fue en ningún momento algo positivo para la mujer, no. Pues el saber, el conocimiento, se convirtió en un patrimonio exclusivo de los varones. Se excluyó a las mujeres de las profesiones que venían realizando y se las condenó a quedarse en casa. En el mundo rural, las labores agrícolas y las manufacturas caseras sí continuaron en manos de las mujeres, sobre todo en lo referente a la elaboración de bordados y encajes, por la posibilidad de que estas actividades se llevaban a cabo en casa. Pero en lo que se refiere a la condición de las mujeres campesinas, no variaron y realmente han variado muy poco desde la Edad Media. En las mujeres campesinas recaía todo el peso, tanto de las labores dentro del hogar como de las tareas agrícolas, aunque siempre sus salarios, si eran contratados por una persona, por un burgués, era inferior al de los hombres. ¿Y qué creen? En el siglo XVIII, en 1792, se da
el comienzo de lo que se ha dado en llamar el movimiento feminista contemporáneo, con la obra que escribió Mary Wollstonecraft, que se llamó el documento Vindicaciones de los Derechos de la Mujer. En esa obra, la autora defiende el derecho de la mujer a la educación, su derecho a un trabajo igualitario y a participar en la vida pública. En el siglo XIX se presentan profundas transformaciones que inciden de manera esencial en las mujeres, tanto en el ámbito ideológico como en el económico y social. ¿Por qué? Porque surge lo que se llama la revolución industrial. El proceso de industrialización apareció inicialmente en Inglaterra. Lanzó a las mujeres a las fábricas, sobre todo textiles, donde trabajaban jornadas de hasta 16 horas con una absoluta ausencia de asistencia sanitaria, seguridad laboral, ningún tipo de apoyos que pudieran hacerlas sentir un poco mejor como personas que tenían que trabajar tantas horas. Y entonces, acá está. Y en ese momento, a mediados del siglo, interesante, siglo XIX, acuérdense, surge una profesión que en ese momento podríamos considerar que era exclusivamente de la mujer, y era la enfermera. Labor que en ese entonces y durante mucho tiempo se consideró como una actividad totalmente femenina. Excepcionalmente, sin embargo, sí se dieron circunstancias favorables a las mujeres de algunos países europeos, donde la ley le reconoció a las mujeres rurales ciertos derechos, como sucedió en Finlandia en 1878, cuando les dio a las mujeres derecho a la mitad de la propiedad y que a las mujeres casadas pudieran disponer libremente de sus salarios. Aunque se puede afirmar que lo que distinguió a los movimientos feministas del siglo XIX fue en concentrarse en obtener el sufragio para las mujeres. ¿Qué quiere decir el sufragio? La posibilidad de votar. Esto quiere decir la posibilidad de que no fueran únicamente los hombres los que decidieran quiénes los iban a gobernar. Es difícil de creer, pero en Estados Unidos esto se logró, la posibilidad de votar, en 1920. Y en México, aunque no me lo crean, el presidente Miguel Alemán Valdés, ese de los pasados de privilegios, en 1947, repito, promovió, aceptó y se estableció la posibilidad de que la mujer mexicana votara. 1947. Bueno, vamos al siglo XX. El siglo XX se caracteriza por la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, pero hay una razón muy definitiva por lo que esto sucedió. Se debió, si recuerdan, ya lo he mencionado en varios TikToks, a que hubo dos encuentros bélicos terribles: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Si sumamos al número de hombres combatientes que participaron en ambas guerras, el número asciende a 65 millones de combatientes. Y entonces, ¿qué pasa? No están los hombres
pero la economía sigue, y lo voy a repetir hasta el cansancio. La humanidad se mueve con base en la economía, se mueve con base en el dinero, se mueve con base en la riqueza. Y por eso no había hombres pues a contratar mujeres en las fábricas para que siguiera habiendo la producción de todos los bienes que requiere una sociedad para vivir cómodamente o para salir adelante. Y esta situación provocó que las mujeres tuvieran que hacerse cargo, repito, de todas aquellas actividades que le estaban asignadas normalmente a los hombres. Cerca de 430,000 francesas y 800,000 mujeres británicas pasaron de ser amas de casa, de ser sirvientas o de ser doncellas, se convirtieron en obreras asalariadas. Obviamente, sobra decir que el sueldo que recibían no era igual al que hubiera recibido por la misma actividad un hombre. Después de hacer mención de todo esto, debo destacar que durante el transcurso del desarrollo de la humanidad hubo civilizaciones en las que las mujeres tuvieron mucho más poder que los hombres. Las sociedades que a través de la historia han girado en torno a la naturaleza y en constante contacto con ella, han actuado en forma muchísimo más igualitaria. Y no me lo van a creer, me estoy refiriendo a los aborígenes del Amazonas en Brasil y a los aborígenes de la parte aborigen de Australia. Y una situación similar se dio anteriormente a la vieja, a la región celta, esto en bastantes años atrás, donde no había feminismo, machismo, matriarcado, patriarcado, no. Existía eso de no existía eso de tener que luchar por sus derechos. Repito, anteriormente, porque lo que mencioné el contacto con la naturaleza de los pueblos aborígenes sigue siendo. Pero en el pasado sí hubo sociedades donde las mujeres y los hombres eran considerados en forma igual. Y me vuelvo a referir a los celtas y también en la vieja Irlanda, que también fue un lugar, digamos, celta, al que nunca llegaron las huestes romanas y que por tanto mantuvieron su independencia probablemente hasta el siglo XV. Curiosamente, tantos siglos después, hoy en día, las mujeres escandinavas siguen siendo el mejor ejemplo de equidad conocido entre hombre y mujer, sin dejar de destacar, repito, estas sociedades aborígenes de Brasil y aborígenes australianos. Y bueno, después de este, digamos, repaso de la mujer en la historia de la humanidad, hablemos, me voy a permitir hablar de la mujer en México. Realmente no voy aquí a remontarme a la historia de cómo actuaba la mujer en las culturas mexicas y de los pueblos originarios, pero vamos a hablar de los acontecimientos ya en el siglo XX y al papel que ha jugado la mujer en los diversos acontecimientos de nuestro país. Indudablemente, tenemos que mencionar en primer término a las soldaderas. Estas extraordinarias mujeres contribuyeron en forma contundente
al logro del triunfo de la Revolución Mexicana que tuvo lugar en nuestro país, en México, de 1910 a 1921. Si no hubiera sido por ellas, muy probablemente la historia de México sería diferente. Las soldaderas acompañaron a sus hombres durante todo el conflicto bélico, hombro con hombro, apoyándolos primero. Ellas eran las que cargaban, no sé cómo se llama eso, que eran así, con las balas de los fusiles. El hombre tenía el fusil, la mujer le ponía la bala, le entregaba el fusil y el hombre jalaba el gatillo. Pero no era solo eso. La mujer, además de cargar las balas, cargaba en su rebozo. El rebozo en México es como un gran chal. Traía en el frente a su bebé y en la espalda las cazuelas y los comales para preparar las comidas, las tortillas, los frijoles y el café, que además sale bien cargadito de piquete. ¿Qué quiere decir eso? No sé si sea un término común en otros lados, pero cuando en México se habla de tomarse un cafecito con piquete, es que se le pone un poquito de mezcal o un poquito de tequila, y entonces así además entraban un poquito en calor. Estas mujeres soldaderas no solamente apoyaban al 100 a su hombre, sino si otras mujeres perdían a su hombre en la batalla, las acogían como parte de su familia, igual que a los niños y que llegaban a quedar huérfanos. También es importante destacar el papel que jugaron las mujeres en México en lo que se refiere a la docencia. Yo no dudo que hubo siempre muy buenos maestros, pero yo estoy segura que muchas personas que me están oyendo, tal vez no los muy jóvenes, pero más o menos los menos jóvenes, se acuerdan de alguna maestra que jugaron un papel importante cuando estudiaron la primaria, cuando estudiaron alguna materia que gracias a la actitud de la maestra les llamó la atención y que los pudo encauzar inclusive a seguir una profesión que los convirtió en personas exitosas. Pero ya como finalizando la cuestión de la que estoy hablando de la historia, uno de los papeles más importantes que la mujer ha jugado y sigue jugando en México es las mujeres rurales. Tan es así que el 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y esto se dio desde diciembre del 2007, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo cita Mónica Silva Dávila en su artículo Las mujeres rurales y el turismo del 23 de octubre del año pasado, declara que la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. En México, los datos que voy a mencionar los obtuve en el 2021, eso quiere decir a finales del 21, 2 años tal vez, pero en el 2021 en México vivían en zonas rurales aproximadamente 13 millones de mujeres. Esto es casi una cuarta parte de la población femenina del país era de mujeres rurales. Esto quiere decir que el 23% de las mujeres actualmente también son rurales. Estas mujeres
son responsables de más del 50% de la producción de alimentos del país. Sin embargo, no pueden tomar decisiones, no tienen derecho a títulos de propiedad de la tierra. Al no ser propietarias, tampoco se les da ningún apoyo, no incluye programas de equipamiento, ni de infraestructura, ni créditos, ni apoyos económicos, hablando de los famosos programas sociales de nuestro país, que se han hecho tanto alarde al respecto en el último gobierno que estamos teniendo en México. Pero todas estas circunstancias adversas, digamos, que no le han permitido realmente a la mujer obtener todo este número de prestaciones, no han impedido que sigan adelante, y más ahora que debido a lo que pasó con la pandemia, surgió una actividad, digamos, económica tan interesante y sorpresiva que no puedo dejar de mencionarse, ya que se dio lo que se llama el turismo rural. Esto quiere decir que a raíz de que fue pasando la famosa pandemia, empezaron a llegar a México muchísimos europeos y canadienses, pero que llegaron precisamente no al turismo de all inclusive, de todo incluido, no, sino a hacer un turismo llamado rural, que se refiere a visitar lo que ahora hemos dado por llamar nuestros pueblos mágicos, que se refiere a convivir con personas locales del pueblo, e inclusive hospedarse en las casas de familias que ofrecen una habitación o un servicio de alimento, etcétera, a las personas que están llegando como turistas. Y esto, interesante, les ofreció a la mujer rural la alternativa de poder continuar, además de con sus actividades tradicionales, con una actividad que le ayudaba económicamente, que se le llama turismo rural, y que además se esforzaban estas mujeres también, al dar un servicio de turismo, cuidar el ambiente, cuidar la ecología, que colaboraba con el medio ambiente del lugar en donde estaban, en lugar de dañarlo. Quiero llamar la atención en cuanto a que, así como hay individuos, escritores, filósofos y empresarios que consideran que las mujeres son débiles, que dejan de ser productivas por las semanas que requieren para recuperarse, ya sea de los cambios hormonales que sufren con la menstruación, o ya sea por los embarazos, y que también muchos afirman que a diferencia, y no también, sino que les puedo demostrar que hay dos elementos para mí fundamentales de descubrimientos de mujeres en el siglo XX, y que el resultado de esos descubrimientos nos permiten en este momento vivir como estamos viviendo. Lo dije, la verdad se me olvidó buscar en qué TikToks los mencioné, pero ¿se acuerdan que hace no mucho hablé de la energía nuclear? La energía nuclear, la base es el radio, ese elemento químico que se llama radio, que produce radioactividad. ¿Quién descubrió el radio? Una mujer llamada María Curie.
¿Quién descubrió la base de toda nuestra tecnología, de telecomunicaciones, del Smart City, etcétera? Una mujer llamada Hedy Lamarr, que creó la base de lo que ella llama el Wi-Fi, que se podría hacer de lo que es la computación, ¿sí? Y entonces, como ya saben que tengo una fijación con los términos, ya para ponernos al día de lo que es el empoderamiento y demás, primero voy a hablar de la palabra género. Género es un término técnico en las ciencias sociales que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Se trata más bien de una construcción social y no de una separación de roles naturales. Es decir, el género no es una cuestión de la naturaleza, es cuestión de la sociedad en la que se da. Luego me voy al término sexo débil, porque ahora resulta que las mujeres somos el sexo débil. El sexo débil surgió por primera vez el término por un periodista y escritor llamado Leandro Fernández de Moratín en 1790. Y les cuento que hasta hace no mucho el término sexo débil lo buscaban en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y decía, se refiere a las mujeres. Sexo fuerte se refiere a los hombres. Afortunadamente, actualmente en el diccionario dice que es una forma despectiva de referirse a las mujeres. Voy a hablar ahora de empoderamiento. El empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías, insisto, economías fuertes, establecer por eso sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad, derechos humanos y mejorar la calidad de vida. Como yo lo interpreto, está totalmente enfocado a la cuestión de la economía vinculada al desarrollo. Y entonces una mujer empoderada es aquella que decide confiar en sus talentos, en su responsabilidad sobre su propia vida y sobre lo que puede gestionar. Para mí, la mujer nace empoderada. Lamentablemente, nace con una total ausencia de libertad. La mujer no es libre porque pertenece, así se lo ve el hombre desde principios de que se volvió sedentaria la sociedad, como un objeto. Voy a hacer un paréntesis antes de hablar de lo que es ahí se me fue la palabra. Espérenme un segundito. Patriarcal.
El patriarcado lo estudié, lo encontré y confirmó lo que yo en algún momento había dicho. Y era que en el momento, como lo repito, que lo dije al principio de la ponencia, el hombre y la mujer se convierten en una sociedad sedentaria y se da el patriarcado. Y el patriarcado lo que produce es eso, que la mujer se vea como parte de su propiedad, porque es el que está en el que ya no sale a cazar, permanece y se queda supuestamente cuidando el cultivo de las plantas, cuidando a las ovejas, a las vacas, etc. Pues yo les voy a platicar experiencias personales mías. Primero, porque he leído bastante. Y segundo, porque creo que ya la mayoría saben que yo hace varios años fui consejera científica de México en la India. Y como resultado de ello, les puedo hablar de mi experiencia como mujer, tanto lo que se refiere a cómo viví en la India, como a lo que he leído, como por ejemplo lo que acabo de decir de que el hombre se encargaba de cultivar y la mujer se quedaba en la casa. Pues eso es una quimera, porque no sé si han oído hablar de una escritora norteamericana que se llama Pearl S. Buck, que vivió muchísimos años en China. Y entonces, uno de los tantos libros que escribió fue uno que se llamó La Buena Tierra. Y a mí se me quedó grabado de este libro que leí la historia de una pareja rural, o sea, viven en un pequeño pueblo, ¿sí? 1906, 1908. La descripción es la siguiente. El hombre en el portal de su cabaña, casucha, como quieran llamarla, con su pipa de agua, y la mujer arando la tierra siguiendo al buey, al burro o al animal que tuviera. Bueno, el burro no, porque en China no había burros, pero bueno, al buey. ¿Qué pasó? Me acuerdo perfecta de esa escena. La mujer estaba embarazada, ¿ok? Iba arando, siente los dolores de parto, se hinca, puja, da a luz a su criatura, con los dientes le corta el cordón umbilical, con su chal, rebozo, como quieran, limpia la criatura, se la amarra a los hombros y sigue arando la tierra. Esa es una experiencia que les comparto de lo que esta mujer conoce en la India. Yo les voy a decir que en la India, cuando yo llegué a la India, todavía era la mujer, la primera ministra de la India, que se llamaba Indira Gandhi. Y entonces la contradicción de que cuando yo llegué a la India, lo primero que veo en el periódico al día siguiente es que un hombre había rociado en querosene a su mujer y le había prendido fuego porque el padre de esta chica no le había entregado al hombre la dote que le prometió. ¿Y qué creen que era la dote? Una motocicleta. Y la mujer murió incendiada. Y entonces decimos, yo de veras, cuando llegué a la India dije, llegué a otro planeta. Resulta que Indira Gandhi, que tenía la intención de ayudar a la mujer en el sentido de que pudiera controlar el tener tantos hijos, quería establecer un programa de planeación familiar. No se pudo porque los hombres de provincia, sobre todo, dijeron, si yo no voy a tener a una mujer para que me dé hijos que me ayuden en la labor de sacar adelante mis tierras, que se vaya. Y lamentablemente Indira Gandhi no pudo imponer ese programa, entre otros muchos, que quiso intentar
imponerlos. Entonces, no sé si ya mencioné por qué se celebra el 8 de marzo como el Día Internacional. No se celebra, se conmemora. Debe ser un día de duelo. El 8 de marzo de 1911, en Nueva York, en una fábrica de camisas que únicamente había mujeres costureras trabajando en esa fábrica, estaban encerradas para que no se distrajeran de su trabajo. Y resulta que ese edificio se incendió y esas 140 mujeres obreras que estaban trabajando en esa fábrica murieron incendiadas debido a que estaban cerradas las puertas y no pudieron salir. Y resulta que entonces una mujer llamada Clara Zetkin creó precisamente el Día Internacional de la Mujer, que fue aceptada ya como una cuestión oficial por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Y desde un punto de vista de derechos humanos, o sea, desde un enfoque de los derechos humanos, un día como mañana, 8 de marzo, es un día para reconocer la desigualdad que enfrentan las mujeres. Pero el término empoderamiento y la manifestación que se da con respecto a este día se da con respecto a la desigualdad referida a las esferas económica, política, social y cultural, pero también como para reconocer logros de las mujeres, aunque realmente yo di dos casos, María Curie y Hedy Lamarr, y yo les puedo jurar que hay miles de mujeres en el mundo que están aportando al desarrollo de la humanidad tanto o más que los hombres. Pero algo que a mí me parece importantísimo mencionar en esta charla que estoy teniendo es porque estoy, como ya lo dije, en total desacuerdo con que se hable del empoderamiento de la mujer, y yo me pregunto en estas manifestaciones que se dan, si acaso, porque yo no lo he escuchado, y si alguno de ustedes sí lo ha hecho, háganmelo saber, si se ha escuchado la defensa de la mujer en lo que se refiere a su derecho por abortar. El hombre es el que legisla, es el que hace las leyes en contra de que la mujer aborte. Ok, que la mujer no aborte porque según algunos ya es vida. Pregunto, ¿hay una sola ley que se refiera al hombre que embarazó a la mujer? Porque así como de generación espontánea, la mujer no tiene una criatura, ¿verdad? No se embaraza. Se necesita un elemento masculino para que haya un embarazo. Ese es un punto. Otro punto que me pregunto, si se habla verdaderamente del abuso que se da en las familias indígenas, por ejemplo, en nuestro país. En nuestro país tengo entendido que hay 63 o 64 diferentes etnias indígenas. Sin embargo, el papel que la mujer tiene en esas sociedades es verdaderamente indigno como la trata. Y en este momento, muy probablemente muchos que me escuchan que no son de México, les cuento que el 2 de junio vamos a tener elecciones para elegir presidente de la República, que en este caso aparentemente van a ser dos mujeres que van a contender para obtener la elección y ser presidenta de México. Una de ellas es precisamente una mujer indígena que
peleó y rompió con toda la tradición en la que vivió de miseria, de golpes, de maltratos, de ignorancia, de hambre, de pobreza extrema, y logró salir adelante y se convirtió en una empresaria que es la única mujer en toda América Latina que ha recibido ya 2 veces el reconocimiento como la empresaria más importante del año en reuniones como la de Davos, que también ya vieron un TikTok de Davos, y que es donde se reúnen en febrero en la ciudad de Davos, en Suiza, la cúpula del poder del mundo. Todos los ricos, todos los mandatarios, todos los que deciden los destinos del resto de la humanidad, que somos ya 8.000 millones de personas, premiaron a esta mujer. En 1999, tengo entendido, eso lo me enteré yo, como la mujer, la empresaria más importante del año, ¿ok? Y ella, una vez que logró tener acceso a un puesto político, de lo que se encargó, y lo sigue haciendo, es de apoyar al ser humano indígena de los pueblos originarios de este país. Y para terminar, ya así como para decir cuál empoderamiento, mamacita, me voy a referir a lo que nadie casi habla, y es la mujer y la religión. Como ustedes saben, ahorita hay un conflicto bélico terrible entre Hamas, que es un pueblo palestino, y Israel. Y hay un movimiento mundial contra Israel a favor de los palestinos, y que merecen los palestinos y que se les debe dar a los palestinos. Yo les pregunto a cada una de las mujeres que enarbolan el derecho de los palestinos si se han puesto a pensar en las palestinas, porque los palestinos y palestinas son de la tradición religiosa musulmana, es decir, su religión es el Islam. Y no me voy a poner a hablar nuevamente de qué es lo que pasa con la mujer en los países musulmanes, ¿sí? Porque son propiedad del hombre que es su marido, que no pueden salir a la calle descubiertas porque pueden incitar los instintos animales de los varones. No pueden salir solas, no pueden salir descubiertas y no pueden tener una actividad profesional en muchos de los países. Y me voy a referir en particular en Afganistán, que durante 20 años hubo una presencia norteamericana, pueden llamarle hegemónica, abusiva, malditos gringos de porquería, lo que ustedes quieran. Pero esos 20 años en Afganistán, los talibanes, que es un movimiento religioso extremista, fundamentalista, yihadista, que viene del término yihad, que quiere decir esfuerzo y obediencia a las leyes del Corán, que es el libro sagrado, pero que además quiere decir que se debe extender esa ley del Corán a todo el mundo, y el que no lo haga es un hereje y debe morir. Bueno, la mujer en el Islam, en Afganistán, mientras hubo esta presencia norteamericana, el régimen político en el momento permitió que las mujeres empezaran a desarrollarse fuera de las universidades, empezaran a trabajar, etc. Llega el momento en que el señor Trump, que de ese señor ya hablaré en otro momento, decide que las tropas norteamericanas ya deben abandonar Afganistán
y se lleva a cabo el hecho ya siendo Biden presidente de los Estados Unidos. Abandonan los norteamericanos a Afganistán y al mismo tiempo abandonan a Afganistán el gobierno que estaba ahí. Sarta de cobardes se largan de Afganistán y los talibanes vuelven a tomar el poder en Afganistán. Y se acabó la posibilidad de que una mujer pueda usar ropa como yo, que pueda ir a la universidad, que pueda tener un trabajo, inclusive que pueda ir a un salón de belleza. Eso pasa en Afganistán. Seguramente todos se enteraron de hace 2 años, septiembre 16, en Irán, que a una chica la detuvo la policía moral porque traía el velo chueco. Y a los 3 días la niña parece muerta. Hubo todo tipo de manifestaciones en contra del gobierno y ya. Ese es el problema que yo veo de las manifestaciones. Hay una expresión de dolor, de desacuerdo, de deseo de cambio. Pero si no sigue con acciones concretas, esa manifestación se diluye en los hechos que siguen llevándose a cabo. Y también voy a hablar en lo que se refiere a una de las ramas del Islam, de las niñas de Nigeria. Una niña en Nigeria le cortan el clítoris, se llama abducción o algo así, en la forma más salvaje que se puedan imaginar, con una botella que puede ser de Coca-Cola, cortan y le cortan el clítoris para que la mujer no goce de la relación sexual. ¿Ok? Esto lo sé. Ahorita no tuve tiempo de buscar el libro, prometo buscarlo, porque una modelo nacida en Nigeria que vivió todo esto de la ablución, que si no se mueren de infección, quedan con toda esa parte deformada, que sufren de la menstruación, que difícilmente pueden tener un hijo. Y esta mujer logra escapar de Nigeria y era tan hermosa que llega a ser una modelo importantísima en Nueva York. Conoce a un hombre que se enamora de ella, se casan, ella puede a través de toda una operación de cirugía plástica lograr orinar decentemente, tener una menstruación decentemente y tiene un hijo. Y ella actualmente trabaja para la Organización de las Naciones Unidas para apoyar el derecho que tiene la mujer, no a la igualdad con el hombre. El hombre tiene sus cualidades, la mujer las suyas, sino al mismo derecho y la misma obligación que tienen los hombres y que deben tener las mujeres con respecto a la actividad que están desarrollando. Si una mujer es empleada de una empresa y llega a tener cierto destacada actividad, merece el mismo reconocimiento que si lo hubiera hecho un hombre. Y por eso, actualmente, yo me niego, déjenme nada más terminar la ley, porque no son nada más los del Islam. La tradición judía, se dice que la religión judía es feminista, porque además de que en el judaísmo existe el divorcio, hay causales de divorcio que favorecen a la mujer. Pero ¿qué creen? Que a la hora de los trancazos, el que decide el divorcio es el hombre, ¿ok? Y entonces hay una película que se llama Get, en donde se trata de una mujer en Israel, porque en Israel no existe el divorcio civil, es religioso, y ella desea divorciarse, y por fin logran convencer al hombre de que el divorcio está parado uno frente al otro, frente a este tribunal de rabinos, y el rabino presidente dice, bueno, entonces voy a conceder el divorcio, y entonces la mujer es libre de formar un nuevo hogar con otra persona, y el hombre también es libre de formar hogar con otra persona. En ese momento, el hombre lo que piensa es que ella
que es su propiedad, si le da el divorcio, va a tener la posibilidad de tener sexo con la otra persona. Y entonces se retira y dice: no me divorcio. Todo está condicionado, lamentablemente, a la acción de posesión que la mujer también, así se lo hemos permitido en algún momento, a que vivamos una situación de desventaja. Y si yo digo esto con esa seguridad, es porque yo soy mujer y yo he vivido en mi persona lo que es el acoso sexual, lo que es que un jefe quisiera pasarse de listo conmigo y al detenerlo y decirle: ni más paloma, yo tengo pareja, y se para y me pidió mi renuncia a la semana. Eso quiere decir que no estoy hablando de lo que leí, sino de lo que he vivido. Y si yo afortunadamente pude lograr estudiar, recibirme sobre todo, tener la publicación de mi tesis, tener una conferencia de prensa y posteriormente ser elegida como consejera científica de México en la India, fue porque yo, cuando me invitó el director general de CONACYT a comer y me dijo: bueno, Miriam, ¿cómo es que usted, siendo como es, no tiene un puesto más alto? Yo tenía un puesto de técnico, había sido secretaria para ser técnico. Y me salió de las entrañas contestarle: lo que pasa, doctor, es que yo no pago con cuerpo mático. Esto quiere decir, jamás permití que fuera mi cuerpo el que me diera oportunidades, conocimientos, ganancias, etc. Entonces, es muy importante dejar claro que no todo es la mujer débil y el hombre el macho abusivo. Ha pasado últimamente, está el famoso, Dani, es el hashtag #MeToo. ¿Qué es el hashtag #MeToo? Es un movimiento que se dio, creo que hace 3 o 4 años, si no es que menos, en Estados Unidos, a raíz de que un productor de cine en Hollywood fue acusado primero por 2, luego por 4, y aparecieron como moscas el chorro de mujeres que habían sido abusadas por este señor. Y yo pregunto, ¿por qué hablaron 25 años después? ¿Por qué no lo hicieron a la semana siguiente? ¿O por qué no lo hicieron al año siguiente? ¿Por qué no se presentaron ante una autoridad de un juez y decir: me violó o me acosó? Si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Eso es lo que está viviendo ahorita Trump. La mujer que lo está acusando ahora de que lo acosó y que luego mintió, y entonces ella lo demanda porque la difamó y que está recibiendo millones de dólares. Perdón, en inglés sería too late, my dear, y en español sería demasiado tarde. Entonces, siempre lo he dicho, todo tiene su lado de luz y tiene su lado oscuro, y la cuestión femenina también. ¿Cómo solucionar que nadie sea tratado indebidamente? 2 cosas fundamentales: el respeto y la educación. Como lo dije, Islandia actualmente es el país del mundo que tiene la mayor equidad de género y empezó con educación desde primero de primaria. Y la equidad de género no debe relacionarse con cuestiones de puestos políticos. Perdónenme, somos seres humanos, y eso de que debe haber 6 secretarias de Estado y 6 secretarios de Estado, porque debe haber equidad de género, significa eso, que debe haber mujeres y hombres, pero estas pueden ser retrasadas mentales o inexpertas o indebidas en su conducta, o al revés,
puede haber 6 hombres que deberían irse al carajo y que mejor sean 8 mujeres. Y entonces hay toda una serie de elementos que se deben cambiar en nuestra sociedad que tiende a apoyar y a fomentar el poder del hombre en la sociedad. Simplemente un currículum vitae tiene nombre, sexo, estado civil. ¿Por qué sexo? Debe decir experiencia profesional. Si es hombre o mujer, ¿qué importa? Pues sí importa, sobre todo en las empresas, volviendo al interés económico. Porque una empresa sabe que una mujer que tiene 25 años y es casada, o no, que tiene 25 años, puede quedar embarazada. Y una mujer embarazada a la empresa le cuesta por lo menos 3 meses de sueldo, que es el derecho que tiene la mujer, a no trabajar porque tiene 1 mes para dar a luz o algo así y 2 meses para amamantar a la criatura. Ni siquiera se le brindan condiciones a la mujer para que amamante a su criatura en forma discreta, porque además hay muchos hombres que ven a la mujer en de mamar. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Cuando ellos mismos las crecieron, las alimentaron. Entonces, la solución, la veo yo, hay, y se debe encauzar a una palabra que es voluntad política. Esto quiere decir no la voluntad de los políticos, sino una voluntad política de una sociedad que verdaderamente desea, sobre todo los altos mandos, desea verdaderamente equidad humana, respeto humano para bienestar de todos los seres humanos que conformamos una sociedad internacional que actualmente, por esa famosa palabrita de la globalización, tenemos que aceptar que estamos todos en el mismo barco. Y hasta aquí me quedo. Aquí dicen, gracias por compartir la información. Es muy valioso. Es muy importante conocer la historia. Bravo. Qué impresionante. ¿Cuál es su presidente favorito de México post-revolucionario y por qué? Yo no tengo ningún presidente favorito. Todos los presidentes que ha tenido México han sido políticos que han hecho muchas cosas buenas por el país y otras no tantas, pero que sí buenas para su bolsillo. Yo no voy a negarme a eso. Pero mi presidente favorito, realmente si en algún mandatario yo confiaría, aunque no al 100, es en Nelson Mandela. Porque Nelson Mandela estuvo encarcelado 27 años por ser de piel oscura, por ser un individuo afro, en un lugar donde permanecía el apartheid, que quiere decir que un pequeño grupo tiene la supremacía por características sobre todo de raza y desprecia al resto. Y cuando él fue liberado, gracias a que un hombre blanco, de supremacía blanca, empezó a tratar de establecer políticas liberales hacia las personas de color en Sudáfrica, liberaron a este hombre, que además dijo que él dejaba atrás el odio, el resentimiento, porque si se lo llevaba a cuestas, seguiría estando en una prisión. Y este hombre llegó a ser el presidente de Sudáfrica. Y este hombre logró cambios importantísimos, no solo en Sudáfrica, sino que tuvo como efecto de dominó resultados, aunque no tan fuertes, en otros países africanos y sobre todo en países europeos cuya presencia en África era de total abuso.
Dani. Les encantan sus videos, muchas gracias por mantenerlos informados. Dice, para mí la respuesta es Cárdenas. No, no es cierto. Lázaro Cárdenas o Cuauhtémoc Cárdenas, pues ninguno de los dos. El presidente Lázaro Cárdenas fue el primer presidente en México que al sentarse en la silla presidencial le dio la patada a su padrino, que fue el presidente anterior, que es Calles. Lázaro Cárdenas, si bien logró nacionalizar el petróleo, creó, por ejemplo, los sindicatos con el pretexto de que tenían que apoyar al obrero en México. El sindicato se creó por Lázaro Cárdenas para controlar a los obreros. Además, Lázaro Cárdenas tuvo varios hijos fuera del matrimonio y los trajo a la casa presidencial y le dijo a su mujer que ni preguntara, porque era una decisión presidencial y eran hijos del pueblo, entre otras cosas. ¿Qué opina del feminismo de la intersección? No sé qué es eso de la intersección. ¿Tú sabes qué es lo de la intersección para ti? No. Yo lo que creo es que el feminismo como movimiento debe tomar conciencia de lo que busca, porque aparentemente lo que se busca con todos los movimientos feministas es actuar como si fueran hombres. Y he ahí el error. Fíjense que no dije el nombre de mi adorada candidata indígena a la presidencia de México. Se llama Xochitl Gálvez. Y me llegó una foto en mi WhatsApp, obviamente de alguien que la quiere como presidenta, pero ¿qué creen? Está con la banda presidencial, con una corbata y un saco como si fuera hombre. Xochitl viste huipiles. Y si le van a dar la banda presidencial, ¿por qué no va a llevar, si quieren, un traje así como color pastel, con un huipil abajo, o con una blusa como la mía, que es bordada por indígenas de Oaxaca, y que le pongan la banda presidencial? Ese es el feminismo, sobre todo que se dio en el siglo XX. Las mujeres feministas se vestían como hombres, corbata, traje, camisa blanca, y así pretendían llegar a nuestro Congreso de la Unión a pretender que, ¿cómo puedes pretender que tú eres igual que él en el sentido de merecer si estoy actuando como tú? Dice, buenas tardes, ¿escuchó sobre el CAM? ¿El CAM? ¿C-A-M? Uh-huh. Y tampoco sé qué es eso. ¿Qué es CAM? ¿Tú sabes qué es CAM aquí? Son así que... No sé lo que es, pero lo voy a averiguar para mi próxima. Escuchó que en Perú cambiaron una ley que favorece la deforestación en la selva. No escuché de ninguna ley que cambiara la situación en Perú. Lo que sí puedo hablar es de la vida en Perú, la política en Perú comparada con la vida en otros países latinoamericanos y comparado con México, debido a que el señor, permítanme, ese tipo de feminismos, pero busqué como lo que dijeron ellos. A ver, aquí está. Me da, pero no sé exactamente si es eso. Hay 3 tipos de feminismo. Esto del CAM, luego regreso a Perú. Aquí me hizo mi amiga dorada Patricia, me presta, que dice que se da 3 grandes corrientes feministas: la teoría feminista liberal, la teoría feminista marxista y socialista, y la teoría feminista radical.
Y luego habla de cuál es la diferencia entre feminismo y teoría feminista. Y entonces habla de que la teoría abarca una variedad de ideas que reflejan la diversidad de las mujeres en todo el mundo. Efectivamente, gracias Pati, me voy a permitir, precisamente hablando de mi experiencia en el Oriente, que fue la India, que es todo un concepto que se tiene diferente de vida. Los chinos comen murciélagos, acuérdense de la pandemia. Los mexicanos no comemos murciélagos. Si vamos a China con un organismo con determinados aspectos de defensas en el cuerpo y comemos un murciélago medio podridito, se jodió el asunto. Exactamente igual como sucede cuando los gringos que llegan a México o los españoles que llegan a México y comen el chile serrano o el chile jalapeño, y entonces lo llamamos la venganza de Moctezuma, porque les dan unas diarreas que para qué les cuento. Pero ya que estamos hablando de la teoría socialista con respecto a la mujer, yo me dediqué a estudiar la ideología socialista para demostrar que no hay un solo país en el mundo que haya intentado tener un sistema socialista, que no es lo mismo que ideología socialista, y que haya tenido éxito. El sistema socialista consiste, base la teoría socialista, consiste en que el gobierno es el que va a ser el dueño, o sea, el Estado se convierte en el dueño de los medios de producción, que en el capitalismo el dueño es el hombre, el burgués, el empresario, etc. Pero lo que dice la teoría es que el Estado, el gobierno, debe ser austero en el gasto y no derrocharlo en forma insensible e irracional. Entonces, no me venga nadie, no voy a dar nombres, que me vengan a decir que yo tengo que vivir en forma austera. Es el gobierno el que debe ser austero. Y además la teoría socialista dice que el individuo debe ser recompensado su ingreso proporcionalmente a lo que ese individuo le aporta a la sociedad socialista. Esto quiere decir que un chico de 18 años que se dedica a lavar excusados no tiene por qué recibir un sueldo igual que un ingeniero que tiene una maestría en mecánica de suelos, que se chutó 4 o 5 años de ingeniería, etcétera, y que le está aportando a ese país socialista toda una serie de beneficios. Entonces, no nos vayamos con la finta, ni del socialismo, ni del capitalismo, ni del feminismo, ni del paternalismo, sino que debemos ser seres humanos con autoestima. En la medida en que yo permita que mi marido, que mi vecino, o que cualquiera, porque cualquiera, una mujer, no importa lo que haga, lo primero que le dice es una perra. Yo quisiera oír que a un hombre que viola a una mujer le dice es un perro. No, ¿verdad? Entonces depende de uno en gran medida y de la unión. Si se unen seres humanos con un propósito para lograr el beneficio de todos ellos, se logra. Si no nos unimos, sino al contrario, cada uno quiere demostrarle al otro que uno es más capaz y que merece más, y le da la patada, o por envidia de que el otro sí pudo,
no solo lo critica, sino que lo agrede, pues seguiremos. Seguiremos inclusive dañando el ambiente, teniendo un cambio climático que cada vez nos va a hacer más daño y si acaso a lo mejor puede ser que lleguemos a la final del siglo XXI, vamos a ver, porque además tenemos la inteligencia artificial, que también hay que ver cómo se usa. Con todo lo que sabe, ¿usted piensa qué opina sobre la especie humana? Ay, es maravilloso. Yo, lamentablemente tal vez, nací en ciudad. Yo soy urbana. Y curiosamente, desde niña, quería vivir en un rancho. Ni siquiera sabía lo que era eso. Sigo sin saber lo que es eso. Pero me acuerdo de cuando era niña, quería que se fuera la luz, porque entonces prendía una vela y sentía que estaba en un rancho. Porque en un rancho no había electricidad cuando yo era niña y había que iluminar todo con velas, ¿no? Y no había energía eléctrica, etc. Pero el ser humano es tan hermoso como uno quiera verlo. Y eso me recuerda a esta preciosa actriz indígena, Alicia Aparicio, Ajá. Ya, que Elisa. fue nominada al Oscar por la película Roma y que hubo un actor, que no voy a decir su nombre, que cómo era posible que una pinche india que acababa de hacer una sola película ya estaba nominada al Oscar. Y yo les recuerdo a todos, porque ya me lo van a hacer los Oscars, creo que ese domingo en 8, que el Oscar se entrega por la actuación en una película, si es una actuación valiosa o no. Y la actuación de esa mujer fue tan valiosa que le dio todo el reconocimiento, no por el Oscar, sino porque se le reconoció en toda Europa, se le reconoció en todo el mundo, y además, obvio, todo el mundo la criticó porque salió en la portada de la revista Hola, así toda vaporosa, toda moderna, toda urbana, y dijeron, ¡qué barbaridad! ¿Pero cómo? El hecho es criticar, el hecho es descalificar y el hecho es destruir lo que otro hace en vez de tomar lo bueno y enriquecerlo. Alicia Aparicio, está preciosa esa mujer. ¿Qué opina del posible regreso a Trump a la presidencia y su impacto a la política del mundo? Ya lo hablé en un TikTok. Para mí es una verdadera tragedia lo que está pasando en los Estados Unidos. Y me da como que la pauta de lo que es del deterioro del ser humano en sociedad. Yo, lo que está pasando mundialmente, casi en su mayoría le achaco todo a que Trump haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Lo primero que hizo Trump cuando llegó a la presidencia fue retirarse del Acuerdo de París, o sea, desligarse de la cuestión del cambio climático. Después se salió de un intento de un organismo internacional, básicamente de Asia, con algunos países americanos, que se llamaba el Tratado de Acción Económica, algo así, el TPP. Dijo que él no tenía por qué participar ahí. Luego habló, dependiendo de qué lado de la cama se levantaba, de que el Tratado de Libre Comercio con México era lo peor o era lo mejor, dependiendo, insisto, de cómo se levantó. Luego se fue a Europa y dijo que se iba a retirar de la OTAN porque le costaba mucho dinero. Que sí es cierto, Estados Unidos es el país que más aporta a aquellos organismos internacionales en los que forma parte. Simplemente, Estados Unidos contribuye con el 22% del gasto de todo el presupuesto de las Naciones Unidas, ¿sí? China contribuye con el 6%.
y Rusia el 8. Y entonces él dijo, me salgo de la OTAN. Y luego también se bronqueó con la Unión Europea. Y de ahí se fue a su superhotel o resort, whatever, a jugar golf, porque iba a tener una cita con Putin de 2 horas que fue a puerta cerrada, que hasta la fecha nadie sabe qué hablaron. Y por último, se bronquea con China. A ver, bueno, destruye todo eso y luego destruye la sociedad norteamericana. Porque les duela o no, Estados Unidos era la representación de la democracia. Y cuando un individuo ignora eso, quiere alterar las elecciones en Georgia, moviliza a sus seguidores para que ataquen el Capitolio, para impedir que el elegido sí llegue al poder. Bueno, ¿qué les pasa? Pero lo peor, ahí está de nuevo. Es un delincuente porque ha cometido delitos. Igual como considero que nuestro presidente, y no me vayan a regañar, también ha cometido delitos, por lo tanto, el que comete un delito es un delincuente. Y Trump ha cometido todos: acoso sexual, violación, evasión de impuestos, robo de documentos documentales como presidente, alteración de las elecciones, movilización de la gente para atacar el Capitolio. Y tiene el 54% de la preferencia de los republicanos. Bueno, pues los republicanos son una porquería. Así de fácil. Entonces, ¿qué opina de la política exterior de Joe Biden? miren, la verdad es que la política es algo que inclusive yo misma le digo, ay, yo cuánto sé, y cuánto les digo, y cuánto les cuento. La realidad es que las decisiones políticas se toman en forma confidencial en ese famoso cúpula del poder del que tanto hablo y que son los que deciden. Porque yo me pregunto, ¿por qué Rusia sigue matando civiles en Ucrania? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no haya la fuerza suficiente en un país hegemónico, como todo el mundo dice que es Estados Unidos, y que no haya logrado detenerlo? Entonces algo está mal, ¿no? O no les conviene que se detenga porque así sí convienen los intereses de esa famosa cúpula. Y ese es un ejemplo. Y hay varios de Biden que ha decidido una serie de cosas, también influido, primero porque fue el vicepresidente de Obama, y segundo porque efectivamente es un hombre ya de edad. Yo tengo la misma, él tiene un año más que yo, pero yo no estoy deteriorada, yo aquí estoy girita. El señor le cuesta caminar, el señor estuvo muy enfermo durante varios años, el señor ha tenido muchas pérdidas de hijos, etcétera, que le han causado mucho dolor moral, espiritual, y que han afectado al ser humano que ahora es. Y vuelvo a decir lo que siempre he dicho, ¿qué pasa cuando un individuo saborea el poder, que se vuelve adicto? ¿Por qué Biden quiere reelegirse? Como que ¿para qué? ¿Quiere 4 años más de qué? ¿Esos 4 años va a salvar a la humanidad? ¿Va a ayudar a que los africanos no estén siendo explotados como lo son? Enrique Peña Nieto y AMLO regalaron la soberanía nacional de México a la ONU. ¿Enrique Peña Nieto y quién? AMLO. Les quiero dar un consejo a todos los que me están oyendo. Cuando oigan algo, primero averigüen. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué le hicieron a la ONU? Regalaron la soberanía nacional de México. Ajá. O sea, esto quiere decir que ya somos una colonia de la Organización de las Naciones Unidas.
porque la soberanía de un país es ser independiente. La Organización de las Naciones Unidas es un organismo internacional que está formado por 193 países, y les cuento que en México, con todo el Peña Nieto, y al que le duela que se sobe, que es mi frase favorita, México es de los 20 países más importantes del mundo, y su peso en Naciones Unidas también. Esto quiere decir que de los 195 países que existen actualmente en el globo terrestre, México es de los 20 mejores. Es más, ya está, creo que en el 13. Solo abajo de México están 2. Los 7 industrializados, que ya no están tan bien, y 2 que 3 que se consideran como países emergentes, que quiere decir que ya no son desarrollados industrialmente tanto como los 7 grandes, pero van en camino de serlo. Y México es uno de ellos. Y yo obviamente no quiero a López Obrador, y entonces yo no diría que México ha crecido importancia en el mundo gracias a López Obrador, porque no lo quiero. Pero a lo mejor sí. Yo tengo pruebas para decir que no, pero otro me puede decir que sí. Lo que sí sé es que lo que Peña Nieto hizo con respecto a sus famosas reformas estructurales, que casi nadie sabe de qué estoy hablando, recibieron la felicitación de la gran mayoría de los mandatarios del mundo, incluyendo de organismos internacionales, como si es que están taladreando arriba, aquí en el edificio, tanto de organismos internacionales, Naciones Unidas, como de la OCDE y otros organismos. Entonces es eso, hablamos sin saber, porque oímos lo que queremos oír de quienes queremos que hablen, y no nos enteramos realmente de lo que pasa. Y esa es precisamente mi intención de estar aquí sentada, y que aunque muchos me critican que si soy fifí, de derecha, que debería cuidar a mis nietos, etc., mi única intención es informar, como si estuvieran ustedes en una clase de la prepa, porque además, como ven, todo es de una forma muy rústica, porque lo hago con mi grabadora, con mi smartphone y con mi adorado Dani. No tengo ni un quinto de esto, ni me importa, porque también es eso, el dinero. Hay cosas más importantes, créanme. Aquí dice, ¿cómo se ve una persona preparada y el otro pues da sus matutinas con chistes? ¿Cómo? ¿Cómo se ve una persona preparada y el otro pues da sus matutinas con chistes? No son chistes. Es gravísimo lo que hacen sus matutinas, porque no son chistes, son insultos, son agresiones que ha llevado el pueblo mexicano, que de por sí nunca se amó así tomados de la mano, a que ahora exista resentimiento, exista enojo, inclusive en algunos odio, que para mí se me hace ya como muy fuerte esa palabra, pero seguimos aquí hablando del asunto. Yo no puedo hacer más que hablar con ustedes y decirles lo que pasa en México y en el mundo. En México menos, porque con eso de que ya literalmente somos una narconación, capaz de que salgo a la calle y me rompen el hocico. ¿Qué opina de los menonitas que estén deforestando zonas mayas protegidas? No son los menonitas los que están alterando las zonas mayas, es el gobierno. El que está deforestando toda esa zona es el proyecto de Morena del famoso Tren Maya. Los menonitas residen en lo que es la parte norte del país, básicamente en Chihuahua. Y si quieres saber de los menonitas, averigua lo que pasó con la familia Levarón, a la que atacaron los cárteles a 2 mujeres y sus bebés,
los dispararon, los incendiaron vivos y los mataron. Esos eran menonitas, esos eran parte de una o cerca de los menonitas que viven en el norte del país. Que yo sepa, no hay menonitas así con mucho poder. A lo mejor sí existen menonitas que vivan en Yucatán y en Quintana Roo, en Cancún y Tulum, no sé. Pero que son la mayoría que está deforestando o fregando el medio ambiente es mentira. O que me diga de dónde lo sacó. ¿Cuál es el posible desenlace para la guerra en Ucrania? Híjole. El único desenlace que yo considero válido es que se obligue a Putin, porque les son los rusos, a Putin que se retire. No es una guerra, es una invasión, con el pretexto de que iba a apoyar a las provincias separatistas de Ucrania. Y una vez que logró, no los apoyó para que se liberaran, se las anexó. Entonces ya, ¿por qué seguir invadiendo gran parte de Ucrania? Pues porque Ucrania, y lo dije también en un TikTok, hasta que entró Putin el 24 de febrero de 2022, Ucrania era el tercer país más importante de Europa. Y se puede considerar que el granero de Europa. Además de que fabricaba armamento, además de desarrollo nuclear, además de tener muchísimos minerales y riquezas naturales que convenía a su comercio internacional. Y Putin no acaba de aceptar que la Unión Soviética desapareció en 1991, en diciembre. No acaba de aceptarlo. Entonces hay que meterlo a un manicomio y hacer lo que él hizo con Navalny. Hizo Dani. Así quiere decir que este cuento se acabó. Muchísimas gracias. Aquí estoy para servirles, no es cierto, para informarles. Y agradeciendo de veras todo el apoyo que he recibido de personas que por las redes sociales ni siquiera sé quiénes son, porque no aparece su persona, porque no aparece su nombre, que también eso es interesante porque pues puede uno expresarse sin mucho compromiso, a menos de que yo haya dicho algo en TikTok y me bloqueen. Pero muchas gracias y nos vemos pronto. Mañana pretendo tratar un tema que me pidió un seguidor, que es ¿cómo se llama esto? Se me fue y Gabriel ya se fue. La calidad humana para ayudar al otro. Se me fue la palabra, pero ya saben que el Alzheimer de repente me ataca, pero es de eso de lo que voy a hablar, ¿sí? De qué capacidad tiene cada ser humano para ayudar al otro y con base en eso llegar a regir y a dirigir a un país. Así que nos vemos mañana, ¿sale? ¿Cómo es la palabra?